hay lingüistas que consideran que las categorías gramaticales, las relaciones gramaticales, se pueden llevar a todas las lenguas. Y hay otra postura que dice que no, que se deben de ver estas categorías como dentro de la propia lengua. Y la lectura justamente propone como una visión funcionalista, donde explica que se refiere más como a esto que le dice teoría de los prototipos, donde justamente te explica cómo, este, por ejemplo, las categorías gramaticales, en una lengua algo se puede acercar más, por ejemplo, a lo que en inglés se considera sustantivo, pero en otra lengua, eh, eso que tiene algún elemento que tenga características del sustantivo puede estar más cercano o alejado del prototipo porque también se puede comparar con cómo funcionan adjetivos o verbos u otras categorías. Exacto, justo, digamos, en general, ¿no? La lectura lo que hace es poner una discusión que tiene que ver mucho también con una discusión mucho más, si quieren ponerla con los términos de epistemológica, ¿no? Que tiene que ver con que si es posible establecer que hay una universalidad respecto de las categorías gramaticales que utilizamos para hablar de otras lenguas, ¿no? Porque además, pues, tampoco podemos olvidar, ¿no? Que la lingüística, como la conocemos, está basada y está construida sobre lenguas indoeuropeas, ¿no? Ahí fue donde empezó el estudio lingüístico, en la medida en que pues, es una disciplina europea, ¿no? Y entonces justo hay muchas categorías que se han planteado como algo universal, ¿no? Que están presentes en todas las lenguas del mundo y que entonces el lingüista lo que tiene que hacer es encontrar qué estructuras específicas de una lengua empatan con esa estructura universal, ¿no? Y por supuesto que lo que Dreyer está pensando ahí sobre todo, pero no solo, es en la lingüística chomskiana generativa, ¿no? ¿Por qué? Porque, recuerden, ¿no? Uno de los componentes principales de la lingüística generativa es la idea de que existe una gramática universal, ¿no? Y esta gramática universal justo lo que tendría es que habría especificaciones en lenguas particulares, pero estaríamos respondiendo todo o siempre a este componente gramatical que existe en todas las lenguas del mundo y que tiene que ver en realidad con nuestras condiciones más que cognitivas, genéticas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte del cerebro especializada en establecer las funciones lingüísticas y entonces como toda la especie, ¿no? Todos, asumiendo que todos somos Homo sapiens, cosa que es cierta, pues tenemos este componente en la cabeza y entonces a partir de ahí es que todos derivamos nuestras lenguas específicas, ¿no? Justo lo que Dreyer hace, y ahí quizás habría que matizar un poco, ¿no? También contrapone con esta otra idea de prototipos, ¿no? Mientras que la gramática generativa piensa en las categorías como categorías discretas, es decir, que son específicas, no pueden presentar movilidad entre ellas, sino que específicamente son lo que es sujeto tiene tales características y deben respetarse en todas las lenguas del mundo. Ciertas corrientes de corte funcionalista lo que hacen es decir, bueno, lo que tenemos son prototipos, ¿no? Y entonces va a haber lenguas que respecto a nuestra definición de prototipo se comporten más alejadas del prototipo y sin embargo siguen siendo manifestaciones de ese prototipo, ¿no? Y en lo que Dreyer dice en realidad, que es un poco más radical que lo de los prototipos, es que ni siquiera eso nos funciona del todo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos aplicando categorías hechas en la lingüística a casos específicos en los cuales pues uno tendría que aprender primero a entender cómo funcionan, por ejemplo, las relaciones gramaticales en una lengua, antes siquiera de preocuparse por darle un estatus como de categoría. Y entonces también preguntarnos si las categorías que empleamos para hablar de estos temas son adecuadas, en la medida en que en realidad pues sí hay, ¿no? En cualquier descripción lingüística, y lo decíamos desde la clase pasada, también hay una decisión teórica, ¿no? Entonces asumir que hay sujeto en maya, por ejemplo, implica asumir, ¿no? Una definición de sujeto y obligar a la lengua a cuadrar en esta definición, ¿no? Y justo, no sé, a Alejandra o Andrea, o alguien más que haya leído el texto, si nos pueden comentar, que de hecho ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Cuál es la pregunta central, o sea, sobre qué categoría gramatical se está cuestionando Dreyer en casi toda la lectura?
¿No se acuerdan? Se hace una pregunta así como, ¿qué es el sujeto en? Y entonces pone un montón de lenguas, ¿no? Pone el achanés, pone el filipino o el dirbal, y no recuerdo qué otra, ¿no? Son 4 lenguas las que estudia, justo porque en cada una de estas 4 lenguas, en realidad es difícil decir que sabemos exactamente qué es el sujeto, a diferencia de, por ejemplo, el español, ¿no? Donde podemos tener definiciones tan estructurales como el sujeto es el sintagma nominal que detona la concordancia con el verbo, ¿no? Y ese es el sujeto en español. Claro que esta es una definición completamente ad hoc para el español y lenguas que se comportan como el español, pero no necesariamente tiene que ser la definición de sujeto para el resto de las lenguas, ¿no? Y justo esa pregunta, ¿no? Que por eso me interesaba que si podían, leyeran esta lectura, que además creo que en términos metodológicos, pues es bastante interesante, ¿no? Dreyer es además uno de los tipólogos más chidos que existen, ¿no? Es el encargado de no sé si lo conozcan, el WALS, el World Atlas of Language Structure, ¿lo conocen? ¿No? Just, No. luego les paso el enlace si quieren. Ah, bueno, dice Daniela que sí. ¿Nos puedes contar un poco de él, Daniela? Pues, o sea, más o menos recuerdo porque nos los dejó mi profesora era esta Cecilia Rojas. Ah, en introducción. Ajá, y ella nos dejó pues revisarlo y que más o menos le picáramos y todo eso, pero realmente ya no recuerdo muy bien. Creo que hay mapas, ¿no? Y te va indicando como el tipo de lenguas que existen, y los va ordenando, ¿no? Dependiendo de eso, de cómo, em, pues no sé, o sea, a lo mejor si no sé, o sea, te va señalando como cuántos géneros, ¿no? Hay en dichas lenguas y creo que te los va a bueno, o sea, ese es un ejemplo, ¿no? Pero te muestra mapas de muchas cosas, ¿no? Y más o menos es lo que me acuerdo, pero es que lo vi en introducción. Sí, no, y justo es eso, ¿no? Es un mapa, un atlas, donde uno puede seleccionar ciertos tipos de estructura sintáctica que le interesen, ¿no? O, por ejemplo, morfológicas, como la distinción de género en las lenguas, o si tienen preposiciones o posposiciones. Y entonces con ese criterio el atlas te dice, como todas las lenguas que tienen posposiciones son estas, y aparecen en el mapa, y ya uno le puede ir picando, y salen pequeños sketches gramaticales muy básicos, ¿no? De esas lenguas. Bueno, pues justo el que hace o el que dirige el proyecto de ese mapa es este autor, ¿no? Dreyer. Y justo, pues es una de las personas que más lenguas y gramáticas conoce en el mundo. Entonces tampoco es banal la pregunta que se hace, ¿no? Y me parece a mí que es justo muy importante que nos estemos cuestionando eso. Y lo digo también porque justo el problema en este tema es no específicamente quizás en cuál es el sujeto en una lengua como el chol, ¿no? Pero sí tiene que pasar por cómo vamos a identificar ciertos comportamientos sintácticos y ciertos comportamientos morfológicos en estas lenguas que estamos estudiando, que además pues tienen comportamientos bastante distintos a los que estamos habituados, ¿no? O sea, si estamos habituados al español o a las lenguas románicas, pues claramente ahí hay una forma muy específica de comportamiento sintáctico que no aparece aquí, que creo que en este punto del semestre en realidad ya todos vimos, ¿no? Entonces, bueno, justo para adentrarnos en este tema, bueno, antes no sé si alguien quiere hacer algún comentario de la lectura, quienes sí pudieron hacerla. ¿No? Bueno, entonces vamos al tema, ¿no? Justo el tema de hoy se llama relaciones gramaticales y marcación morfosintáctica, y esto significa que vamos a observar las estrategias lingüísticas que tienen las lenguas a través del mundo. Aquí no vamos a estar ahorita para poder ejemplificar solo enfocados en las lenguas mesoamericanas, sino en realidad en las lenguas que conocemos alrededor del mundo, ¿no? Este adjetivo que preguntaban cross-linguistic, ¿no? Justo eso significa. Y pues vamos a observar ciertos, pues sí, estrategias para que las lenguas emplean con el fin de marcar las relaciones gramaticales de un verbo con sus argumentos, ¿no? En realidad, aquí lo que estamos interesados en ver es cómo un verbo intransitivo, pensándolo así en general, hace para decir qué ese elemento es el que está más relacionado con él, o un verbo transitivo hace para distinguir cuáles son los dos elementos más importantes para el verbo y además cómo establece que uno hace la acción, por ejemplo, y otro elemento recibe
la acción que está haciendo, ¿no? En realidad es toda una discusión que está completamente pasada por la noción de transitividad, ¿no? Y las lenguas del mundo justo lo que hacen es asumir que va a haber, ¿no?, formas específicas para poder distinguir estos tipos de comportamientos. Entonces, digamos, es el tema en general, ¿no? Ver cómo las lenguas del mundo distinguen, por ponerlo en términos que son más familiares, sujetos y objetos directos y los participantes de la oración intransitiva, que son distintos, ¿no? Entonces, justo es lo que vamos a ver ahí, por qué nosotros podemos tan fácil decir que es un sujeto, ¿no? Entonces, bueno, entre varios recursos que tiene las lenguas del mundo, podemos encontrar que hay tres que son los favoritos de las lenguas, en realidad son los que se emplean para distinguir estas relaciones gramaticales eh, y no usan, las lenguas en el mundo no usan en realidad uno solo, ¿no? Sino que suelen emplear más de uno, aunque suelen tener una tendencia a emplear uno en específico, ¿no? Como que ese es el más importante en una lengua y en otra, ¿no? El español, por ejemplo, bueno, antes, diríamos que estas tres estrategias son el orden de constituyentes, o sea, las estructuras, ¿se acuerdan? Sujeto, objeto, verbo, sujeto, verbo, objeto, etcétera, etcétera. Ese orden de constituyentes en realidad tiene importancia gramatical, ¿no? Lenguas como el inglés emplean en exceso ese recurso para saber cuál es el sujeto, que en este caso es el elemento que va antepuesto al verbo en una oración declarativa, y cuál es el objeto, que es el elemento que va pospuesto al verbo en una oración declarativa, ¿no? El inglés utiliza ese recurso y es muy importante. El español también lo tiene, pero además tiene un segundo recurso que es la concordancia con el verbo, ¿no? ¿Qué elemento puede concordar con el verbo? Pueden ser tanto el sujeto como el objeto directo, según la lengua que tengamos, ¿no? Por ejemplo, el náhuatl, veíamos la clase pasada, justo como tiene una parte de la palabra verbal destinada a morfología del sujeto y otra parte de la palabra verbal destinada a morfología para el objeto. Entonces también eso sería concordancia, ¿no? En inglés le llaman agreement, y sería otro recurso que también emplea el español junto con el orden de constituyentes, ¿no? Y habría uno tercero, que ustedes, que todo el mundo estudió latín, ¿no? Que sería la marcación morfológica de caso, que otra vez, la marcación morfológica de caso puede ser tanto dentro de la palabra nominal, o sea, una flexión, un accidente morfológico, o puede ser también a través de alguna adposición, ¿no? Por ejemplo, para mí, ¿no? La marcación, la A, que introducimos en español cuando hablamos de objetos directos, animados y específicos, para mí eso es una marca de caso más que una preposición, ¿no? Claro, ahí hay diferentes análisis y en realidad yo creo que cada corriente lingüística tendrá su propia designación de esa preposición en específico, ¿no? Pero ahí estamos viendo otro recurso que emplea el español para distinguir un sujeto de un elemento que podríamos llamar objeto directo, ¿no? Entonces, justo los primeros ejemplos que tenemos, todos son tomados de esta obra de Gibbon. También es un texto que está en inglés, si quieren lo puedo subir y se los paso, que es justo una introducción a la sintaxis desde una perspectiva tipológica y funcionalista, ¿no? Entonces también puede ser interesante que le echen un ojo. Si están interesados me avisan y yo se los paso, ¿no? Bueno, entonces, justo pensando en los diferentes recursos que podemos encontrar, bueno, por ejemplo, el japonés, ¿no? Que tiene orden de constituyente, sujeto, objeto, verbo, además va a marcar con dos partículas distintas a los elementos que son sujeto y a los elementos que son objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la maestra escribe la carta, sería sensei ga, y este ga nos está diciendo, este es el elemento que es sujeto, tagami o, y este es el elemento que es el objeto, y bueno, kaita, ¿no? Y este lo que tiene es marcación de tiempo, aspecto, modo, porque es un verbo. El chino mandarín, no, bueno, y aquí entonces la estrategia serían dos, ¿no? Tenemos la estructura del orden de constituyentes y la marcación con estos elementos, no el ta, no, perdón, la o y el ga, que nos están diciendo cuál es la función sintáctica de cada una de esas frases nominales. Hasta ahí va todo bien, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el chino mandarín, ¿no? Lo que tiene es un orden de constituyentes bastante restringido, ¿no? Justo como el inglés. Y de hecho, esto tiene que ver con que algunas cosas se parecen respecto del inglés y del chino mandarín, ¿no? No importa ahora. Y entonces, por ejemplo,
tenemos que empieza el sujeto, wo, luego el verbo, gele, y luego tenemos toda esta serie que en realidad es el objeto directo, ¿no? No se especifica todo, no sé cuáles sean, Sanbei, café y le, y entonces lo que nos está diciendo es que por lo menos, Sanbei, café, es el objeto directo, ¿no? Y efectivamente, si traducimos la información gramatical a una oración, en este caso en inglés, I drank 3 cups of coffee, ¿no? Entonces aquí en chino mandarín lo que tenemos es un fuerte uso de la posición del orden de constituyentes para marcar relaciones gramaticales, ¿no? Luego, por ejemplo, una lengua como el suajili, lo que tenemos es un orden de constituyentes, sujeto, verbo, objeto, y otra vez, lo que por lo menos en este ejemplo podemos observar es que tenemos una marcación que está sobre todo puesta en el orden de constituyentes. Entonces, el sujeto, un toto, niño, luego todo este complejo es la palabra verbal, pero noten que también tenemos en esta lengua concordancia con este elemento sujeto, ¿no? Entonces aquí tenemos este morfema A, supongo que la lengua tendrá una serie de prefijos que indiquen la persona, así como veíamos la clase pasada, y entonces lo que hace es anteponer una marca que dice, el sujeto es él o ella, y luego posteriormente, por el orden de constituyentes, sabremos cuál será el elemento objeto, ¿no? Y en esto, entonces, kitabu, que es libro. Me voy a saltar el del hebreo, porque igual ahorita vamos a ver algunos ejemplos de hebreo. Y bueno, por ejemplo, el yute, que es justo una de las lenguas emparentadas con el náhuatl, que se habla en la parte norte, en Estados Unidos. Y ya habíamos visto, además, que además las lenguas yutostecas solían marcar caso, ¿no? Entonces justo esta es una lengua yutosteca que suele marcar caso, y entonces lo que tenemos es que en la palabra verbal, igual que en náhuatl, se especifican las relaciones gramaticales que vamos a encontrar, ¿no? Y a la vez nos está diciendo que mientras que, digamos, el sujeto no recibe ninguna marca morfológica más que la de número, tuatsiu, eso es niños, ¿no? Niño plural, el objeto, en este caso mamatsi, sí va a recibir una marca que indica que es el objeto. Y además, el verbo, de nuevo, va a tener las marcas que están diciendo que alguien hizo la otra acción, ¿no? Y entonces justo los niños vieron a la mujer y la mujer es el objeto directo. Un caso bastante conocido para ustedes de marcación de caso en la sintagma nominal, pues el latín, ¿no? En el cual tenemos marcación, en este caso, si se acuerdan, la tercera declinación, la forma nominativa en realidad es cero, ¿no? Entonces tenemos nominativo cero, dativo, acusativo, y además el verbo, que lo único que hace es establecer concordancia con el elemento que es el sujeto, ¿no? Es exactamente igual que el español al respecto, ¿no? Y de ahí, de hecho, el español se ve que heredó ese comportamiento del latín, ¿no? Y bueno, ¿no? El español, por ejemplo, nada más para que vean que es posible folclorizar nuestra propia lengua y verla como una lengua muy extraña, pues también podemos hacer una glosa de español, ¿no? Entonces, le vieron los muchachos a Juan, claramente está basada en una variante madrileña o española, por este le. Entonces también sabemos que el verbo en español marca el sujeto, que está en esta parte con la morfología de tiempo, aspecto, modo, y en este caso además está incluido el dativo, ¿no? Entonces el dativo también aparece marcado en la palabra verbal cuando lo duplicamos, y entonces en realidad lo que está haciendo es un comportamiento muy parecido al que teníamos acá con el yute, ¿no? Entonces el español también utiliza varios recursos, en este caso emplea la concordancia con el objeto indirecto, la concordancia con el sujeto, y podría o no podría emplear el orden de constituyentes. Y justo aquí se ve que Gibbon considera al español, de hecho, una lengua que tiene un orden de constituyentes más o menos libre, ¿no? Eso no es cierto, pero digamos que para el caso de lo que está ejemplificando, pues funciona bastante bien, ¿no? Entonces, digamos, estos son una serie de recursos que las lenguas del mundo pueden emplear para establecer justo la marcación de las relaciones gramaticales que dependen de un verbo. Y, digamos, eso es importante porque son independientes, en realidad, de la otra parte que es importante que veamos, que es la de sistemas de alineamiento, ¿no? Que es justo lo que vamos ahora, pero
justo son elementos con los cuales podemos reconocer cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de relaciones gramaticales al interior de la lengua. Entonces, ¿hasta aquí va todo bien? Sí. Suena bien, ¿no? Ok, bueno, creo que todos dijeron que bien. Okay. Y bueno, además, ¿no? Algo que no vamos a hablar, pero que también es importante que tengan en cuenta, es que hay ciertos procesos gramaticales que solo pueden aplicarse a ciertas relaciones específicas, ¿no? Y luego a esto, por ejemplo, le llamamos gobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando, que viene, en realidad es una traducción del inglés donde se usa government, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos relativizar, puede haber restricciones de qué función gramatical puede ejercer el elemento que está siendo relativizado. Entonces, para algunas lenguas solo podrá ser el sujeto, para otras sujeto y objeto directo, para otras sujeto, objeto directo, objeto indirecto, para otras sujeto, objeto directo, objeto indirecto y oblicuo, y ya más no se puede, ¿no? Porque el oblicuo sería nuestra última relación gramatical. Entonces, justo si vemos que se relativizó el oblicuo, sabemos, ¿no? Que el resto de elementos también pueden ser gramaticalizados. O, por ejemplo, ¿quién puede ejercer el sujeto de una oración subordinada? ¿No? También eso sería parte de lo que le llamaríamos government. Entonces, también estas pruebas nos van a ayudar luego a establecer las características de esas relaciones gramaticales, pero en este momento nada más es importante que se acuerden de ello, no los vamos a ver porque en realidad salen un poco del tema, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos a pasar a hablar del sistema de alineamiento que, bueno, voy a utilizar justo los datos que trae Gibbon en este libro, aunque justo también los ordeno un poco más como a mi interés, ¿no? Que es el de la clase. Entonces, para comprender en general qué son estas cosas que llamamos sistemas de alineamiento, es necesario traer a colación una terminología que, si no mal recuerdo, es de Dixon. La verdad es que no lo pude revisar, entonces por eso le puse los signos de interrogación, pero estoy casi seguro que son de él, donde vamos a hablar por lo menos de 3 diferentes participantes que vamos a etiquetar con estas letras, ¿no? Claramente, se utilizan solo estas letras porque se intenta evitar hacer una relación con otras categorías gramaticales como sujeto, agente, objeto, tema, recipiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, se ve que claramente están inspiradas en ella, ¿no? No es posible eliminar esa idea. Sin embargo, justo lo importante es que sepamos que no están aludiendo a ellas, porque no estamos todavía hablando de relaciones gramaticales, sino de solo como una especie de comportamiento sintáctico que las lenguas van a tener, ¿no? Entonces, justo para poder distinguir estos elementos, vamos a hablar que el elemento S es el único participante de una oración intransitiva. Y eso ya debería ser una definición que no nos cause ningún problema, porque sabemos que las oraciones intransitivas se caracterizan por tener a un solo participante, por lo menos las prototípicas, ¿no? En español tenemos intransitivas con 2 elementos, o sea, de valencia 2, pero digamos que esas son raras en general en las lenguas del mundo, y lo que nos interesa ahorita es observar el comportamiento en los prototipos, ¿no? Y los prototipos intransitivos lo que tienen son solo un participante, que es al que vamos a establecer como ese. Entonces, por ejemplo, en Juan corre, este participante es un S. Justo ese es el tipo de relaciones que nos interesan. Y entonces, además de ese, como además de las oraciones intransitivas nos interesa observar, y sobre todo en esas es donde más nos interesa, es observar el comportamiento de las oraciones transitivas, ¿no? Que en realidad son las que ponen buena parte de toda la organización sintáctica de la lengua. Entonces, a los participantes de esas oraciones, también prototípicas, les vamos a llamar al que es más agentivo, A, y al que es menos agentivo, O. Entonces, por ejemplo, en una oración como Juan come pizza, claramente Juan, ¿cuál participante sería? ¿El A o el O? El A. De los sindicatos. Exacto. Juan es A y pizza, entonces es O. Y entonces acá Juan era S, ¿no? Bueno, hay una S.
Entonces es importante distinguir estos tres, porque lo que hacen las lenguas alrededor del mundo es que, digamos, esto es una cosa como de economía lingüística, ¿no? De economía lingüística no llevada a la sencilla de nada más decir que la gente habla más rápido y entonces hay sonidos que cambian, sino de economía lingüística casi a niveles cognitivos, ¿no? Es decir, que es mucho más eficiente para una lengua agrupar juntos a algunos de estos elementos que tratarlos de manera separada. ¿Encontramos lenguas que los marcan de manera separada? Sí, existen en las lenguas del mundo. Lo más común es que intenten agrupar a uno de estos participantes bajo por lo menos una misma categoría y entonces mantener una segunda categoría solo para uno de ellos. Y eso es en realidad lo que está de fondo dentro de toda esta explicación, ¿no? ¿Cómo es que estos tres participantes se alinean y entonces establecen relaciones parecidas entre ellos y dejan al tercero bajo sus propias características, ¿no? Por eso se llaman sistemas de alineamiento, porque estos participantes se alinean. Entonces vamos a encontrar sobre todo, hay más, ¿no? Pero ahorita los que nos importan, porque además, dados las lenguas que vamos a estudiar, son estos dos los que vamos a tener presentes, vamos a encontrar dos diferentes sistemas de alineamiento, ¿no? Tenemos, por una parte, que es el que tiene nuestra lengua, y que también, por ejemplo, el náhuatl, el purépecha, van a tener, que es el nominativo acusativo. ¿Qué pasa en el sistema de alineamiento nominativo acusativo? Justo el participante, el único participante de una oración intransitiva, que es el S, se comporta exactamente igual que el participante más agentivo de una oración transitiva, o sea que la. Y entonces estos dos van a recibir los mismos fenómenos de marcación e incluso va a recibir los mismos procesos sintácticos que pueden ser sometidos a estos dos participantes. Cuando esto tiene un caso morfológico, por ejemplo, le llamamos nominativo. Y entonces al elemento que queda fuera, que va a ser el O de la oración transitiva, a ese le llamamos acusativo, ¿no? Y entonces justo, por ejemplo, aquí se explica, en realidad a este es al que le solemos llamar también sujeto, y a este es al que le solemos llamar objeto directo, ¿no? Entonces también se ve por qué, por ejemplo, para una lengua nominativa acusativa como el español, la pregunta de qué es el sujeto no es... digamos, es pertinente y es fácil de responder porque el sujeto sí es una noción que emplea nuestra lengua para organizar sus relaciones gramaticales, ¿no? Lo mismo el objeto directo. O si preguntáramos, y luego en términos morfológicos podemos decir cosas como en latín, que un sujeto va a ser el elemento que esté en caso nominativo y el objeto directo va a ser el elemento que esté en caso acusativo, ¿no? Entonces son medio redundantes las definiciones, pero funcionan porque están basadas en justo este tipo de distribución de los diferentes participantes de las oraciones intransitiva y transitiva, ¿no? Y entonces en realidad con estos, insisto, en la medida en que son el comportamiento de nuestra lengua y de otras lenguas que han estudiado, ¿no? En realidad la mayor parte de las lenguas indoeuropeas tienen este comportamiento, entonces pues, me parece que es mucho más fácil que lo veamos así inmediatamente, ¿no? O sea, como que no debería tener mucho mayor problema. Igual pregunto, ¿hasta aquí va todo claro? Y entonces vamos a tener el sistema, digamos, la organización que podríamos encontrar como aparte, ¿no? Es decir, una opción es que se comporten de igual forma S y A. Otra opción es que se comporten de igual forma S y O. Entonces, justo a este tipo de formas de organizar a los participantes de las oraciones y entonces establecer relaciones gramaticales, que le vamos a llamar ergativas absolutivas, ¿no? En realidad este es el quid de la distinción entre lenguas nominativo-acusativas y lenguas ergativo-absolutivas. Mientras que, perdón, alguien tiene su micrófono abierto y como que le está pegando, entonces suena mucho. No sé si... Me voy a poner a silenciar a todos, perdón. Es que me parece que alguien tenía una duda, profesor. Ay, perdón. Sí, lo pusieron en el chat, creo. Ay, es que yo tengo el chat cerrado. Sí, Iván, ¿qué duda tienes? Perdón. Es que no me quedó muy claro lo de S y A.
Por ejemplo, el ese solo ocurre cuando son verbos que no tienen un objeto directo. Ese sería solo con verbos que no tienen objeto directo, justo con oraciones intransitivas. Ah, ya. Y A sería entonces con oraciones transitivas. Ya. Sí, gracias, perdón. ¿Sí queda claro? Y perdón por ponerle silencio, pero es que sí hacía un ruidito raro. Entonces, justo. Estas lo que hacen es establecer en en la organización de las relaciones gramaticales una identidad entre el S y el O. Y a este caso, cuando tenemos S y O comportándose iguales, le llamamos absolutivo. Mientras que cuando A se comporta de una manera distinta, a ese caso le llamamos ergativo, ¿no? Y las lenguas mayas justo lo que hacen es establecer este tipo de comportamiento, así en términos generales. Ahora vamos a ver que en realidad es un poco más complejo, ¿no? Ahora, claro, tenemos que pensar que este tipo de comportamientos sintácticos tienen motivaciones que van más allá solo de la sintaxis de la lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gibbon, siguiendo a otro lingüista bastante importante, Keenan, lo que hace es dividir, que son en 3 criterios los que se establecen o con los que ayudan a establecer la distinción de estos diferentes sistemas de marcación, ¿no? O de alineamiento. Las tres necesidades, digamos, que están dentro de las lenguas, que nos ayudan a mantener la distinción entre uno y otro, y que en realidad entran en conflicto a la hora de establecer un sistema gramatical, y hay una que va a prevalecer por sobre las demás, son estas tres, justo, ¿no? Una necesidad lingüística de codificar los roles semánticos. Entonces, en roles semánticos, acuerden, están estas cosas como agente, paciente, tópico, recipiente, destinatario, meta, todos esos son roles semánticos, ¿no? Y lo que sabemos, y ya tendríamos, o sea, tendrían que haber revisado en varias de sus clases de español, supongo, es justo que no hay una relación única entre papel temático y función gramatical, ¿no? Eso le llamamos como el escaneo entre una y otra. En realidad lo que pasa es que pueden brincar una función, un papel semático a una función gramatical que no estábamos esperando, ¿no? Entonces ahí de entrada hay un desajuste y eso luego llega a ser problemático para las gramáticas de las lenguas, ¿no? Otro es que también hay una necesidad de codificar de alguna manera las funciones pragmáticas, sobre todo la función de tópico, ¿no? Recuerden, esto está a nivel de semántica y esto está a nivel, más bien, más que pragmáticas, incluso podríamos llamarles de estructura de la información. Quizás ahora sería el nombre más adecuado para este tipo de relaciones, ¿no? Y dentro de estas estructuras de la información, la que es más importante es el tópico, ¿no? El tópico significa que es de lo que estamos hablando cuando estamos hablando, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que tenemos un montón de estrategias para decir, me interesa que le pongas atención a este elemento y no al sujeto, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? En español diremos algo como, ah, el perro, sí, lo vi el otro día, ¿no? Y entonces agarramos un elemento que es el objeto directo, lo escindimos, lo pusimos en la posición topical por excelencia, que es lo primero que mencionamos, y entonces ya sabemos que estamos hablando del perro, ¿no? Bueno, las lenguas del mundo también pueden tender a gramaticalizar esa necesidad de distinción, y entonces eso va a ser justo una de estas necesidades de las que habla Gibbon, ¿no? Y finalmente, hay una necesidad también de codificar los elementos según la transitividad, ¿no? Recuerden, creo que lo dije hace ratito, la transitividad es uno de los, en realidad, temas centrales de la lengua, ¿no? Y entonces justo aquí se ve que cuando estamos hablando de formas que tienen una alta transitividad y entonces tienen dos participantes, las lenguas lo que van a hacer es intentar establecer con claridad qué participante es cuál, ¿no? Y entonces así también están codificando este comportamiento transitivo. Y entonces esto se refiere específicamente a eso. Y bueno, además hay ciertas restricciones entre el mapeo, entre roles semánticos y funciones sintácticas que en el momento en que lo puse me pareció que era muy importante. En realidad no vamos a abordar nada de esto, entonces me lo voy a saltar, ¿no? Entonces, justo pensando en que existen estas tres características, lo que hace Gibbon es organizar los diferentes sistemas
de alineamiento de las lenguas, con base en cuál es el más prominente, y entonces dice, claro, cuando tenemos un sistema nominativo acusativo, lo que es más prominente es una marcación orientada hacia, decíamos, ¿no? Que él dice pragmática, que quizás más bien ahora tendríamos que decir hacia la estructura de la información, ¿no? Entonces, estas lenguas, insisto, o sea, lo que se propone aquí es que la distinción entre sujeto y objeto directo está íntimamente ligada con la necesidad de distinguir tópico, ¿no? Y entonces justo, Comrie diría, ¿no? Que el sujeto es la intersección entre el tópico y el agente, y entonces justo lo que estamos viendo aquí es que lo que sea que llamamos sujeto es lo que está estableciendo el tópico del que se está hablando en general, ¿no? Entonces, en español, cuando tenemos una oración transitiva, lo que hacemos es decir que el sujeto es el tópico, y entonces estamos hablando del paciente, del participante más agentivo, y en segundo lugar quedaría el del objeto directo, ¿no? Y entonces cuando nos interesa hablar del objeto directo más que del agente, ¿qué hacemos? Pues tenemos un montón de recursos sintácticos, por lo menos tenemos dos formas de hacer de ese objeto un sujeto. ¿Cómo lo hacemos? Con una voz pasiva. Ya puede ser con una voz pasiva perifrástica o bien con una voz pasiva refleja, ¿no? Ambos elementos en realidad nos están ayudando a lo mismo, que es quitar el elemento que era más topical y introducir uno nuevo que además va a tener las características de ser un sujeto. Entonces, eso sería como la distinción para estas lenguas de parte de esto que llamamos nominativo acusativo, pensando que está orientado pragmáticamente, ¿no? Ahora, con esto, digo, aquí estoy reproduciendo tal cual el apunte de Gibbon, que en realidad es bastante interesante, pero también hay otras hipótesis. Por ejemplo, a mí hay una que me gusta mucho, que es la de Dubois, voy a apuntar acá, que él justo estudiaba lenguas mayas, o durante un rato estudió lenguas mayas, y lo que hizo fue proponer un modelo que se llama estructura argumental preferida, y lo que dice es que justo dentro de este modelo de la estructura argumental preferida, que tiene algunas restricciones, lo que él dice es que en realidad los sistemas ergativo-absolutivos lo que hacen es gramaticalizar esta condición de tópico, ¿no? Entonces ahí lo digo justo para que se vea que tampoco hay un consenso respecto a cómo analizarlo, ¿no? Y aquí justo estamos viendo dos propuestas bien distintas respecto a cómo entender la motivación de los sistemas de alineamiento, ¿no? Sea Dubois que tenga razón o sea Gibbon, o sea, en realidad lo que se ve es que sí hay un interés de las lenguas de darle morfología y estructura sintáctica a una cosa que tiene que ver más con el discurso y cómo ordenamos los participantes del discurso, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? Profesor, entonces, bueno, o sea, el enfoque funcionalista dice que esto responde a lo cognitivo. Sí, o sea, en realidad el enfoque funcionalista diría no solo lo cognitivo, pero lo cognitivo sí es una situación fundamental, ¿no? Pero habría que distinguir entre lo cognitivo, entendido como la manera en que nuestra cabeza y nuestro cerebro son capaces de interpretar el mundo y entonces transformar nuestra interpretación del mundo en una codificación lingüística, y otra sería la genética, ¿no? Justo mucho más cerebral, que es en realidad la respuesta generativa, ¿no? Que tiene que ver con que, o sea, digamos, también es una respuesta que está en el cerebro, pero más bien es un sistema genético evolucionado que nos ha permitido desarrollar el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hace la lingüística funcionalista es pensar justo que lo que es el interés principal de la lengua es en realidad observar cómo nosotros estamos dándole etiquetas al mundo exterior y hablando de él, ¿no? Y entonces eso sería el componente cognitivo. Y luego a partir de ahí se pueden establecer un montón de relaciones que tienen que ver con iconicidad, ¿no? Entonces, si el mundo, no sé, por ejemplo, estamos ante una situación social, que también eso es algo que debemos codificar cognitivamente, en la cual hay una gran diferencia social entre el hablante y el oyente, probablemente recurramos a formas que hagan icónicas también esa distinción y diferenciación social, ¿no? Y entonces ahí tienen que cuando ustedes o yo hablamos con alguien que consideramos mayor que nosotros, sea por edad o porque académicamente está mejor parado o lo que sea, lo que hacemos es hacer verbos bien grandes, ¿no? Y entonces uno le va dando vueltas y entonces es lo que luego llaman que es como mucho nuestra
forma de respeto como del español mexicano, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es extender el cuerpo del verbo y de la oración, porque justo estamos iconizando la distinción social que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, el náhuatl, que también tenía un sistema bastante estricto de honoríficos, hacía más o menos lo mismo, ¿no? O sea, creaba verbos gigantescos con el significado nada más de honorífico, justo para iconizar esa distinción. Entonces también eso sería algo cognitivo, ¿no? Y eso justo sería algo que desde la gramática generativa sería mucho más difícil de explicar. Ahora, también hay un componente no necesariamente cognitivo desde los estudios funcionalistas que tienen que ver con el uso, ¿no? Entonces, también nos interesa saber las estructuras lingüísticas, en qué contextos se emplean, bajo qué condiciones, incluso bajo qué condiciones de los hablantes, y a partir de ahí poder también interpretarlas lingüísticamente, ¿no? Entonces, justo ahí también habría como un condicionamiento, por una parte, digamos, medio social, ¿no? Y por otra parte, histórica, ¿no? Y esa es otra cosa de la lingüística funcionalista, que eso no lo dice Dreyer, que es que tampoco hay un corte duro entre diacronía y sincronía, ¿no? Entonces, muchas veces desde la lingüística funcionalista, la sincronía se explica desde la diacronía y no necesariamente es algo que se vea mal, ¿no? Mientras que en las formas más estructuralistas y generativistas, en tanto que son sincrónicas, habría que eliminar toda referencia a la historia de la lengua, porque en teoría los hablantes no tienen acceso a ella cuando utilizan un sistema lingüístico, ¿no? Entonces, más o menos ese sería como hacia dónde va lo cognitivo en los sistemas funcionalistas. No sé si te expliqué la cosa, Danilo. Sí, creo que sí, es que todavía me costaba trabajo ver como la línea divisoria entre los generativistas y los funcionalistas de cómo veía pues cada uno esto de lo cognitivo, pero creo que sí ya quedó un poco más claro. Ok, bueno, a eso solo querría agregar entonces que en realidad las líneas divisorias, ¿no? O sea, son como también mucho más hipotéticas que reales, ¿no? Y entonces muchos funcionalistas recurren a argumentos bien estructuralistas y viceversa, ¿no? O sea, como que se van pensando y pasando argumentos. Yo creo que eso es lo más adecuado en términos de descripción lingüística, pero sí hay gente que es mucho más dura respecto a su posición, ¿no? Y entonces hay gente, sobre todo la banda que hace gramática generativa, luego son muy duros, ¿no? Con lo que consideran una definición de algo y no se permiten moverse mucho, ¿no? Los funcionalistas suelen ser mucho menos estrictos al respecto. Entonces, nada más para que eso Pero, también se vea. Ujú. ok, entonces los funcionalistas ven estas etiquetas, pero más como, o sea, prototípicas, o sea, algo más práctico, o sea, para la descripción de las lenguas. Sí y no. En realidad esa pregunta es bastante difícil, ¿no? O sea, porque también esa es la crítica que hace Dreyer también a esta gente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla de prototipos, en realidad no se está evitando la discusión de qué es una categoría X en determinada lengua, sino se asume, ¿no? Que hay cierto prototipo, que ese puede tener nivel de universalidad, y entonces, al asumir, ¿no? Que tal oración o tal caso en tal lengua es una manifestación poco prototípica de esta categoría que pensamos como un prototipo, entonces también lo que pasa es que estamos cayendo en este universalismo lingüístico que es el que a él le interesa criticar, ¿no? Entonces, por eso lo que él dice es que en realidad uno a las relaciones gramaticales le puede poner la etiqueta que se le dé la gana, ¿no? Y entonces existe la clase de palabras X en esta lengua, la clase de palabras Y en esta lengua y la clase de palabras W en esta lengua, y los tengo definidos exclusivamente a través de su comportamiento morfosintáctico en esta lengua. Si de ahí que el significado que puedan tener a la hora de traducirse a, por ejemplo, inglés, ¿no? Que generalmente es la lengua de referencia, ¿no? Donde también eso nos ayuda a observar el colonialismo lingüístico en el que vivimos, ¿no? Entonces, si tienen valores adjetivos, y que la mayoría sean valores adjetivos, es independiente de que esta clase de palabras la podamos llamar adjetivo, independientemente de que pensemos que el adjetivo es una categoría discreta o una categoría prototípica. Entonces, en realidad, digamos, el problema que pone la lectura en relieve tiene que ver no tanto con si abogamos por una definición de prototipo o una definición discreta de las clases gramaticales, sino más bien qué tan pertinente es emplear toda esta serie de elementos idealizados dentro de las gramáticas de las lenguas a la hora de que nos acercamos a una lengua de la que tenemos cero idea, ¿no? En realidad esa es la gran pregunta. Y lo que Dreyer abogaría, insisto, es que las relaciones gramaticales específicamente tienen que definirse específicamente para cada lengua, ¿no? Y de ahí
poder construir una teoría más general, pues es un paso que tiene que irse dando con, digamos, poquito a poquito, ¿no? Justo para evitar generalizar ciertos comportamientos que luego son muy difíciles de explicar si queremos agarrar, independientemente, insisto, de que agarremos justo estas categorías más prototípicas o estas definiciones mucho más discretas, ¿no? Entonces, en realidad, el problema, sí, la lingüística funcionalista vería esto, pues en realidad estaría pensando en el prototipo de oración transitiva, ¿no? Cuando estamos hablando de esto desde la lingüística funcionalista, lo que está de fondo es cómo definimos una oración transitiva y cómo observamos la relación entre el verbo y sus participantes, ¿no? Desde una lingüística generativa, pues habría menos discusión al respecto, porque tendríamos que pensar, bueno, existe en la gramática universal, en el nivel más profundo de la gramática, tales relaciones sintácticas, entonces hay que observar las reglas que derivan estas estructuras sintácticas profundas hacia las formas superficiales que tenemos, ¿no? Y entonces ahí no se pone necesariamente en duda la categoría, sino se pone en duda más bien el proceso a través del cual estas categorías se manifiestan en la lengua. No sé si ahora queda más claro, Daniela, perdón. No, sí, sí está bien, gracias. Ok. ¿Alguien tiene dudas? No. Ok, entonces seguimos. Bueno, entonces decíamos, ¿no?, que según la propuesta de Gibbon, las lenguas nominativo-acusativas se especializan en distinguir lo que es el tópico, que sería el sujeto, y de lo no topical, que en este caso sería el objeto, o el resto de elementos, ¿no? Tendríamos que asumir, según Gibbon, que en realidad el objeto es un segundo tópico, con menos topicalidad que el sujeto, pero también tiene valor topical, ¿no? Y en realidad los que son no topicales serían el resto de elementos oblicuos. Y entonces nada más para que vean cómo esto se comporta en más lenguas, ¿no? Tenemos el caso del hebreo, que también son datos de Gibbon, y entonces lo que va a marcar es la distinción entre nominativo y acusativo, ¿no? Entonces, esta oración, Yoab, Halash, Habayaita, perdonen por mi hebreo, es variante del Cerro de la Estrella, como el de todas las lenguas que les pongo de ejemplo, entonces no sé en realidad cómo se pronuncia, ¿no? Y eso es, Joab fue a la casa, ¿no? Y entonces aquí hay solo un participante, es importante que vean, ¿no? Es una oración intransitiva, y entonces ese participante está marcado de una manera que aparentemente aquí la marca es 0, y entonces tendríamos que ver que es la tercera persona del singular nominativo, ¿no? Y además marca género, masculino. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos corroborar, o sea, su comportamiento y su manera de alineamiento en las oraciones transitivas, ¿no? Que en realidad, insisto, son el foco de toda esta discusión. Entonces, por ejemplo, Joab, Ahab, et Rachel, esto es, Joab ama a Raquel, o Rachel, supongo que eso es el de Rachel. Entonces, nótese cómo el verbo recibe la marca de que hay un participante nominativo, que debe ser esta marca 0, y Rachel recibe esta marca et, en este caso también es un sufijo, un prefijo, y este es el que nos indica que este participante es el objeto directo, ¿no? Y esto se va a mantener, ¿no? En el caso específico del hebreo, va a tener formas distintas de los participantes, o sea, de los pronombres, según la función gramatical. Y entonces aquí estamos viendo que también es importante ver que la función gramatical es, a veces solo puede marcarse en ciertas formas, ¿no? En este caso en los pronombres. Entonces tenemos una forma de nominativo who, que es masculino singular, exactamente como nuestro él. Otra vez el verbo ahab, que está marcado para tercera de singular masculino, que es el elemento nominativo. Y entonces para la forma de ella en tercera en forma acusativa, será esta marca ot, ¿no? Y entonces ahí también nos está diciendo que sabemos cuál elemento es el objeto y cuál el sujeto, justo a través de esta marcación que es a través de prefijos, ¿no? En esto se parece muchísimo también al español y al latín en realidad, ¿no? Aunque quizás los recursos morfosintácticos son un poco distintos. Y aquí nada más para que vean, ¿no? Que esto también es sensible al género, entonces, para who, que era masculino nominativo, tenemos he, que es masculino, nominativo femenino, ¿no? Y esta marca ot, que indica acusativo,
está incluso cuando tenemos femenino o masculino, y lo que cambia es la vocal de la base, ¿no? Entonces tenemos ota para acusativo femenino y oto para acusativo masculino, ¿no? Y esto sería justo un comportamiento pues, bastante normal en una lengua nominativa acusativa, que, insisto, son muy parecidas a nuestras lenguas. Bueno, nuestra lengua, el español en específico, y muchas de las lenguas de la zona, del área mesoamericana van a presentar exactamente este comportamiento, ¿no? Entonces, digamos, las lenguas en la zona mesoamericana tienen un comportamiento nominativo acusativo, y lo que va a cambiar es la estrategia lingüística para observar cuando uno es un nominativo y otro es un acusativo, ¿no? Puede ser marcación en la palabra verbal, como veíamos del náhuatl, como veíamos del totonaco, puede ser marcación en los nominales, como el purépecha, o puede ser orden de constituyentes, ¿no? Yo me supongo que las lenguas, o algunas lenguas otomangue, tendrán esta marcación de constituyentes a través de, perdón, la marcación de las relaciones gramaticales a través del orden de constituyentes. Y entonces, hasta aquí, perdón, otra vez. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Y entonces, a la marcación pensada en el tópico, estaría esta que Gibbon dice que está mucho más orientada hacia la transitividad, que es justo la del ergativo absolutivo, ¿no? Entonces, justo según Gibbon, la distinción entre estos ergativo absolutivo está fundamentada en que a las lenguas que utilizan estos sistemas de marcación les interesa mucho mantener con claridad los diferentes participantes de una oración transitiva, ¿no? Entonces, por eso dice que está inspirada, ¿no?, en la necesidad de marcar sobre todo la transitividad. Entonces, algo que ya habíamos dicho, ¿no?, es que a la de la oración transitiva en estas lenguas es la que recibe el caso ergativo, y el S y el O de el S de la intransitiva y el O de la transitiva es la que va a recibir el caso absolutivo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los siguientes casos de una lengua que se llama Yupik, que es una lengua esquimal, o bueno, del grupo de las lenguas esquimales, justo nos ayuda a ver ese comportamiento, ¿no? Entonces tenemos las oraciones intransitivas en A, Angun Kiturtuk, y ese Angun Kiturtuk es el hombre pasó por aquí, ¿no? Y entonces tenemos que el verbo, en este caso la palabra kitur, que es el verbo, tiene una marcación que dice, esta base debe ser intransitiva, y entonces le pone este tu, que significa intransitivo, y este sufijo ku, bueno, una k, que es una uvular, que significa tercera singular absolutivo, ¿no? Entonces solo hay un participante de estas relaciones, porque es una oración intransitiva, y entonces va a cambiar, y se va a comportar, suponemos hasta ahora, como el objeto, o lo que podríamos pensar como el objeto de las oraciones transitivas, ¿no? Esta marcación es sensible al número. Entonces, por eso aquí un verbo es en realidad el mismo verbo, kiturtua, lo que cambia es la marca final, ¿no? Entonces tenemos K para tercera de singular y A para primera de singular. Entonces la diferencia entre Angun Kiturtuk y Kiturtua es quién es el que pasó. Aquí fui yo, y aquí fue la tercera persona del singular, que sabemos que es este hombre, ¿no?, que también recibe una marca absolutiva. Y esto entonces lo podemos corroborar con las oraciones transitivas. Tenemos comer, ¿no? Por eso yo siempre les pongo ejemplo de Juan come pizza, porque comer es uno de los verbos transitivos por excelencia, ¿no? Entonces son uno de esos verbos, junto con matar, ¿no?, que nos ayudan a observar claramente oraciones prototípicamente transitivas en las lenguas del mundo. Entonces, por ejemplo, el hombre comió de pike, sería angutem, y entonces fíjense, aquí otra vez tenemos angu. Angun era la palabra con forma absolutiva para hombre, y aquí él es el participante más agentivo, y entonces recibe la marca ergativa, ¿no? Y entonces aquí, según la propia glosa, la marca ergativa es esta nasal, ¿no? Entonces, hombre, ergativo. Y luego, pike, que es el objeto, van a recibir la marca de absolutivo, que aparentemente en esta lengua es 0, ¿no? Ya lo veíamos aquí, no hay ningún corte, entonces podemos pensar que la marca de absolutivo es no hay marca, y entonces aquí otra vez, luk,
Lukruyak, eso es pike. ¿Cómo traducirían pike, perdón? ¿Alguien se la sabe en inglés? Bueno, cualquier cosa que sea este pike y que se puede comer, esto es Lukruyak, ¿no? Y luego tenemos otra vez al sujeto, perdón, al verbo que va a tener las diferentes marcas de las relaciones gramaticales, ¿no? Entonces, indica que la relación que uno tiene que tener respecto a esos elementos es transitiva, así como indicaba acá que era intransitiva, y además, con esto, establece la relación completa entre quién actúa sobre quién, ¿no? Y entonces tenemos tercera y singular ergativo sobre tercera y singular absolutivo, ¿no? Entonces, man es el ergativo y en la codificación nominativa acusativa lo traduciríamos como sujeto, y pike es el absolutivo y eso en la organización nominativa acusativa lo traduciríamos como objeto directo. Ojo que digo en la traducción a las lenguas nominativa acusativas, porque en realidad lo que estamos haciendo aquí es traducir al inglés, ¿no? Y lo que diría Dreyer justo es que no podemos asumir que aquí hay una relación de sujetos, ¿no? Que en realidad las relaciones gramaticales son otras, y entonces más bien tenemos nosotros que llenarlo de un sujeto para poder decirlo en nuestras lenguas. Entonces fíjense cómo cuando es la primera persona de singular la que ejerce la acción, no es necesario que aparezca un pronombre porque sabemos que es el que está hablando, entonces nada más aparece el pike, ukruyak. No me pregunten por qué aquí es lukruyak y aquí es ukruyak, no sé si eso es algo que tiene que ver con fonología. Y entonces, otra vez, el verbo, ner, que es comer, va a aparecer marcado con esta A, que significa transitivo, y esta Q, que significa la primera persona en el dergativo, actúa sobre la tercera persona de absolutivo, ¿no? Entonces, justo esto sería, sobre todo, nótese, con este caso, con el contraste entre angutem y angun, sería la distinción que tendríamos que esperar en las lenguas nominativo-acusativas, es decir, que aquí el intransitivo, que era el único participante, este es el S, se comporta exactamente igual que el absolutivo de las oraciones transitivas, que son el O, ¿no? Son el objeto directo, entre comillas, objeto directo, de estas oraciones. Entonces, justo esta es la marcación ergativo-absolutiva. Y estas son las que tienen las lenguas mayas, ¿no? Por eso, ustedes, además que tienen muchas lenguas mayas entre las lenguas que estamos estudiando, pues justo esto es algo que es muy importante para las lenguas que ustedes están revisando, ¿no? Hasta aquí, ¿todo va bien? Bueno, yo no sé si no lo estoy entendiendo bien, pero o sea, en ese ejemplo del Pike, o sea, ahí se está viendo el sistema de alineación ergativo absolutivo porque el ergativo, o sea, aparece en la posición prototípica de agente donde no debería de aparecer. Más bien, en este caso, más que la posición, el comportamiento, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que el ergativo, así no conozco la lengua, ¿no? Entonces, en realidad es el ejemplo de Gibbon. Entonces, no sé en realidad si aquí hay una segmentación más o haya cierta diferenciación de las bases de la palabra hombre en ablativo, en absolutivo y en ergativo, pero justo es aquí, en realidad, donde tenemos que ver el contraste, ¿no? Porque cuando tenemos angún, lo que estamos viendo es que no tiene ninguna marca, o sea, independientemente de la posición que esté recibiendo, no tiene ninguna marca, y esa es la marca de absolutivo, ¿no? Aquí entonces, no sé si, este ejemplo, la pregunta es para todos, ¿este ejemplo queda claro? El primero. Bueno, yo no lo entiendo bien, la verdad. Ok. ¿Cuál es lo que Yo se te tampoco. complica? ¿O qué se les complica? O bueno, a ver. A ver, hasta donde entiendo, Ajá. el ergativo y el absolutivo son para marcar las transitividades. Son para marcar a los participantes de la oración. Es decir, las relaciones gramaticales, ¿no? Ok. Todo esto Y tiene que ver con relaciones gramaticales. Sí, perdón. ajá. Y el ergativo es el que tiene más agentividad en la Exacto. oración. En las Y el transitivas, absolutivo el que no, o el que tiene menos
agentividad si funge como sujeto y si funge como objeto directo el que no tiene nada de agentividad. Ajá, No sé si ahí te es entendí. ahí es donde está el conflicto, justo. El ergativo creo que ese queda claro, ¿no? Es el elemento Espérate, ¿qué tal? más Espérame. agentivo de Ujú. una oración transitiva, ¿no? Y entonces ese es tal cual, ¿no? Digamos, el sujeto de una oración transitiva. Otra vez, estoy utilizando estas etiquetas solo para clarificar, ¿no? Ajá, sí. Entonces, el absolutivo va a ser el menos agentivo de la oración transitiva, en este caso lo que llamaríamos objeto directo, pero también va a ser, ¿no? Voy a decir una barbaridad, el sujeto de la oración intransitiva. Y Pues es entonces, Ok. ahí es donde uno tendría que preguntarse qué es el sujeto, ¿no? Justo por eso dije que estaba diciendo una barbaridad. Porque entonces claramente la relación gramatical que podríamos llamar absolutivo no es exactamente la misma relación gramatical que podríamos llamar sujeto u objeto directo. ¿Por qué? Porque recibe marcación morfológica y va a tener comportamientos morfosintácticos iguales que entre el participante, el único, independientemente de que tenga agencia o no, ¿no? De la oración intransitiva y el menos agentivo de la oración transitiva. Entonces, justo, por ejemplo, ¿no? Un caso que es muy particular de las lenguas que tienen este sistema de alineamiento es que en vez de tener voz pasiva, tienen algo que se llama voz antipasiva, ¿no? Que luego hemos traído esa categoría también para explicar ciertos casos en español. Y entonces, eso es importante que lo vayan pensando por qué, ¿no? Entonces, lo que hace es, así como en las lenguas nominativo-acusativas, la pasiva borra al elemento que es sujeto, y en este caso, que es el que se comporta exactamente igual que el S de la oración intransitiva, en las lenguas ergativo-absolutivas, lo que se borra es el participante que también se comporta como S de la oración intransitiva, es decir, al objeto directo, entre comillas, objeto directo. Y entonces lo que nos queda en las antipasivas es solo un agente y no se especifica cuál es sobre lo que está actuando, ¿no? Mientras que en las oraciones pasivas de nuestras lenguas nominativo-acusativas, lo que se borra es al sujeto y lo que entra es el elemento que era el menos topical, que es el objeto directo. Entonces, justo este comportamiento lo que nos está diciendo es que la relación gramatical, o sea, se ve que actúa muy parecido a las nuestras, pero que sí distingue con mucha claridad qué elementos son los que identifica como una unidad y a cuál trata de manera distinta, ¿no? Entonces, justo el ergativo va a ser, insisto, ¿no? El que se alinee distinto según estas cositas, ¿no? El elemento A, porque es el que va a tener un comportamiento particular y estos dos en realidad van a tener el mismo comportamiento, ¿no? Y eso es lo que este ejemplo pretende demostrar, ¿no? Mientras tenemos la oración A, que es una oración intransitiva, es decir, solo tiene un participante, otra vez, independientemente de si es muy volitivo, o sea, si él tiene mucha voluntad en la acción o no, eso no importa en este momento. Lo que importa es que sí o sí solo va a haber un participante, ¿no? Y ese participante va a recibir las marcas que vamos a llamar en este caso absolutivas, ¿no? Que se comportan exactamente igual con el O de la transitiva, lo podemos ver en el ejemplo en C, donde el que recibe la no marcación, que es la marcación de absolutivo, es el pike, que ya dijo Daniela, que era un pez, ¿no? Entonces, este pez lo que recibe es la marcación 0, que era la misma que tenía el hombre acá. Mientras que el que va a comer, que ahora es el participante agentivo, tiene una forma distinta de la que tenía acá, según justo esta diferenciación entre A y por un lado y S y O por el otro. Entonces, ¿cómo vemos que sí son distintas? Pues fácil. Angun es el absolutivo para man y angutem es el ergativo para man. Entonces, lo que nosotros trataríamos de la misma manera, por ejemplo, si queremos decir en español, yo como pescado y yo corro, o Juan come pescado y Juan corre, ahí exactamente Juan o yo recibimos el mismo comportamiento, la misma marcación morfológica en español. Y ese es el caso nominativo, ¿no? Mientras que lo que en español comemos va a ser el que va a ser el acusativo, y entonces va a tener un comportamiento sintáctico distinto también. No sé si ahora queda un poco más claro.
Sí, mucho mejor, gracias. Frida, ¿también tú ya lo ves mejor? Sí, gracias. Ok. Bueno, igual, si van saliendo dudas, ya saben, en el momento en que las tengan, háganlas, ¿no? A ver si con este ejemplo de Jacalteco es una lengua maya, queda más claro este comportamiento, ¿no? Entonces, la oración intransitiva que tenemos arriba es el hombre regresó. Entonces tenemos Ixtopaj o Ixtopash, no sé, supongo que más de un segundo, Ixtopash Nahuinay. Y entonces tenemos, según la glosa, que esta sha inicial lo que marca es el aspecto perfectivo. Luego tendremos un lugar, que en este caso es una marca cero, que indica tercera persona del singular, además absolutivo, ¿no? Y pash, que significaría regresar. Y luego, bueno, tendríamos este naj, que es un clasificador y también dice que funciona como artículo, y winay, ¿no? Y entonces, naj winay es el sujeto, por ponerle otra vez la etiqueta, y está correlacionándose con esta marca cero de acá. Quienes están estudiando lenguas mayas seguro ya vieron, ¿no? Que justo hay un lugar en la palabra verbal donde se indica quién es el agente o el objeto de una oración, ¿no? Y nada más la diferencia es que en la terminología mayística a uno le llaman juego A y a otro le llaman juego B, ¿no? No necesariamente así lo van a encontrar en todos los textos, pero es muy común que se utilicen así. Entonces, si la comparamos con la oración Espere, transitiva, espere. sí, ¿Cuál era este juego A y juego B? Es que así aparecen en las gramáticas que yo he estado revisando. sí, no, y les digo que es muy común. Según yo, el juego A es el absolutivo y el juego B es el ergativo. Pero ahorita justo Ah, hay un ejemplo ya. donde se utilizan esos términos, entonces creo que va a quedar más claro, porque yo luego me hago bolas también con cuál es el juego A y cuál es el juego B. Pero según yo es así, A absolutivo y B ergativo. Digo, igual eso ya con este conocimiento pueden contrastarlo con la gramática y seguro va a ser mucho más sencillo que digan, ah, claro, el juego A es tal y el juego B es este otro, ¿no? Porque justo la base es la misma, ¿no? Entonces, para saber cuál es cuál, lo que hay que hacer es contraponer una oración intransitiva con una oración transitiva, ¿no? Es ahí donde vamos a observar cuál es el comportamiento de esa lengua y cuál es entonces también el valor del juego A y del juego B, ¿no? Pero bueno, perdón, hasta aquí queda claro este ejemplo, el primero, el intransitivo de Jacalteco. Sí, Ok. Entonces pasemos al transitivo jacalteco, ¿no? Vamos a tener aquí otro verbo, que es acañ, que es construir, también un gran verbo transitivo, ¿no? Y entonces tenemos, en el mismo lugar donde tenemos la marcación de tiempo, aspecto, modo, tenemos de hecho la misma marcación, ¿no? Esta sh, que significa perfectivo. Luego vamos a tener esta marcación de tercera persona, de singular absolutivo, que es una marca cero. Y luego aquí, como es un verbo transitivo, vamos a tener esta ya, que es la forma de marcar tercera forma ergativo, ¿no? Y entonces aquí uno tiene que, y es el problema con muchas lenguas, ¿no? Decidir en realidad cuál es el absolutivo y cuál es el ergativo dentro de estos participantes que están acá. Y eso uno lo resuelve si es hablante nativo de la lengua con lo que uno esperaría de quién es el que construye y qué son las cosas que se construyen, ¿no? Entonces, en realidad, al final, ahora que lo pienso, este fue un mal ejemplo porque las dos están en tercera persona, entonces vamos a tener que creerle a Gibbon, ¿no? Que este naj, que ahora es el ergativo, en realidad aparece realizado en esta ya, y ya no en esta marca que era la absolutiva. Y entonces el teñaj, que es la casa, es lo que aparece realizado o que aparece con la correspondencia en esta marca cero, que es la absolutiva, ¿no? Lo que sí es importante que vean es que aquí solo teníamos una marca porque solo hay un participante y aquí tenemos dos marcas, este cero y esta ya, porque tenemos dos participantes, el najwinaj y el teñaj. Al final, insisto, creo que el ejemplo no fue tan bueno, igual ahorita vienen otros ejemplos de Chol, creo que quizás con esos quede más claro, pero no sé si hasta ahora con esto se ve más o menos de qué trata el fenómeno. Sí, yo solo tengo una duda. Sí. No necesariamente tiene que aparecer en una oración el ergativo y absolutivo. No, O sea, pueden aparecer en diferentes, puede aparecer solamente uno.
Eso dependerá, en realidad eso depende de varias cosas, ¿no? Si tienes primero, si tienes una oración intransitiva y tu lengua marca absolutivo y ergativo, entonces ahí en la oración intransitiva lo más seguro es que tengas una marcación absolutiva, ¿no? Entonces, en eso sí solo puede aparecer un elemento. Ahora, cuando tienes una oración transitiva, en realidad depende de cómo se comporte la lengua para indicar las relaciones sintácticas, ¿no? Que era esto primerito que veíamos. Entonces, si por ejemplo la lengua que estás estudiando distingue las posiciones según el orden de constituyentes, entonces lo más seguro es que el que es absolutivo aparezca en el lugar en donde aparecen los absolutivos según ese orden de constituyentes, y el ergativo aparecerá en otro lugar que está reservado para los ergativos. Si tenemos lenguas que, por ejemplo el yute, ¿no? Que decíamos que marcan en la palabra verbal con morfología específica cada uno de sus participantes, entonces va a marcar en la oración transitiva con el grupo de prefijos o sufijos, bueno, de afijos que utilice absolutivo, va a indicar, digamos, al más agentivo de los participantes de esa oración transitiva. Si marca además el segundo participante de una oración transitiva, como es el caso del jacalteco que estábamos viendo, entonces la marca ergativa va a estar reservada para el más agentivo del participante de la oración transitiva, y no sé si lo dije así ahora, entonces lo vuelvo a repetir, y el otro, el absolutivo, para el menos agentivo de la oración transitiva. Si lo que tienes es una marcación de caso, entonces donde está marcada la frase nominal que desempeña X función sintáctica, ahí va a ser donde vas a encontrar tus marcaciones, que es un poco lo que veíamos también con esta lengua esquimal, ¿no? Justo que por una parte el verbo aparece marcado para indicar la relación sintáctica entre todos los elementos, y por otra parte el nominal aparece de una forma específica cuando es absolutivo, que es la marca 0, y una forma particular cuando es ergativo, que es la forma más marcada. Entonces, digamos, esa sería como la respuesta general a lo que preguntas, ¿no? O sea, depende de cómo se comporte tu lengua, va a ser cómo van a aparecer estas marcas, ¿no? Es común que, por ejemplo, una lengua solo marque la relación absolutiva, y entonces sepamos que el elemento que no está indicado en la palabra verbal es el que es el ergativo, o viceversa, ¿no? En un sistema nominativo acusativo es normal que la palabra verbal haga referencia al que es el nominativo, y entonces sabemos que la que no recibe marca en realidad tiene una marca de acusativo, ¿no? Entonces, son en realidad dos cosas distintas que aquí se están uniendo para decirnos cómo las lenguas están organizando sus relaciones gramaticales. No sé si queda más claro ahora. Sí, muchas gracias. Ok. Profesor, Sí. yo estoy estudiando vasco y de acuerdo a lo que usted dice, creo que sería una lengua ergativa absolutiva, ¿no? Sí, efectivamente el vasco es una lengua ergativa absolutiva. Bueno, es que le iba a decir, o sea, no sé si quieran que al rato les suba algo de lo poco que sé sobre cómo funciona esto en Euskara, justamente, quizás para como contribuir un poco y si puede dilucidar dudas o algo así. Pues si Sí. tienes tiempo de hacerlo, yo creo que todos te lo agradeceremos. Ok. Bueno, perfecto. Entonces ya, esto lo vamos a complementar con ejemplos de vasco, que es justo una de esas pocas lenguas en Europa que tienen este sistema, ¿no? Y bueno, claro que el vasco además ni es indoeuropeo, ¿no? Quién sabe qué sea. Entonces, digamos que en realidad podríamos pensar que las lenguas prerrománicas de la península ibérica tenían un sistema ergativo absolutivo, ¿no? Pensando que el vasco además es la única lengua que sobrevive de todas esas lenguas, ¿no? Pero sí, justo tiene un comportamiento así. ¿Cómo se llama? La lengua de Georgia, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, tiene también un comportamiento así, y creo que algunas de esta familia norteña que se habla en Europa, que tampoco es indoeuropeo, tienen este comportamiento, pero en realidad en Europa es muy raro, ¿no? Por eso a nosotros nos puede parecer tan extraña la marcación nominativa acusativa. Pero bueno, entonces, hasta aquí. ¿Va más o menos todo claro? Sí, yo tengo una duda Sí. que a lo mejor y puede, según lo que dices, o según lo que yo entendí, más bien, Ajá. depende del orden de constituyentes, es como vamos a saber si una lengua puede tener uso de ergativo o no. No es respecto del orden de constituyentes. El orden de constituyentes es una posibilidad que nos ayuda a distinguir qué relación sintáctica tiene cada frase nominal.
Y muchas lenguas lo explotan mucho, ¿no? Pero en realidad eso solo es un dispositivo lingüístico que se emplea para distinguir las funciones gramaticales independientemente de cuáles sean, ¿no? Entonces, si es, otra vez insisto, si es por orden de constituyentes, vamos a observar que en las ergativo-absolutivas, el absolutivo puede tener un espacio específico y el ergativo un espacio específico también en la oración, y entonces con eso podríamos ver en una lengua que solo utilice esta manera para marcar sus relaciones sintácticas, en el orden de constituyentes, entonces podríamos ver cuál es el absolutivo y cuál es el ergativo según la posición. Pero no solo se puede a través de la posición. En realidad, o sea, lo que tenemos que observar, la clave para saber cuando tenemos una lengua nominativa acusativa y una lengua ergativa absolutiva, es que tenemos una oración intransitiva. Imagínense que ustedes están haciendo campo en una lengua que nunca nadie ha estudiado y entonces ustedes no tienen ni idea de exactamente cuál es el sistema de alineamiento que tiene, y justo como una de las primeras partes de su práctica de campo, lo que tienen que hacer es determinar si tiene un sistema nominativo acusativo o un sistema ergativo absolutivo. Esto es una situación completamente hipotética porque en realidad ya no hay lenguas que no hayan sido estudiadas antes, entonces seguramente eso ya lo tendrían que saber porque leyeron una gramática de la lengua antes de ir a campo, que también es lo que tienen que hacer cuando se hace una práctica de campo, ¿no? No se vale ir sin haber estudiado y sin tener nada preparado. Entonces, una oración intransitiva, o sea, más bien tendríamos que llegar con nuestros hablantes que nos están ayudando como colaboradores en la investigación y preguntarles, bueno, ¿cómo dices en tu lengua? Y pensamos en un verbo completamente intransitivo en nuestra lengua, ¿no? Muchas veces tiene que ser a través de la traducción, porque si no sabemos la lengua, pues está difícil establecer un diálogo en la otra lengua, ¿no? Entonces, llegamos y les decimos, ¿cómo dices en tu lengua? Y pensamos que hablamos inglés y estamos con unos hablantes de español para que esto funcione, ¿no? Y nos dicen, ¿cómo dicen en tu lengua? I run. Y entonces uno les pone, bueno, yo corro. Y Se entonces está trabando. oh, no. A ver, permítanme tantito. ¿Ya se escucha mejor? Sí, Creo que ya. Sí, ya Ok. se escucha bien. Ok. Y ya además, yo les había prometido no tardarme más de 1 hora y ya me estoy pasando de tiempo. Entonces, a ver, antes de que sigamos, ¿alguien tiene datos para exponer hoy? ¿Alguien, o sea, alguien entró al Zoom pensando, hoy me toca exponer en la clase? O sea, sí, pero podemos esperar porque no vino Melissa. Ok, nada más serían ustedes están con Tojolabal justo, ¿no? Ajá. ¿Nada más serían ustedes o alguien más trae datos? Creo que en el chat dice que Vivian. Ok. Bueno, entonces, acabemos esto y la próxima pasamos a las exposiciones. ¿Les parece bien? Porque ya nada más queda como media hora de clase. Y así además van a tener 3 semanas para Sí. terminar de hacer todo lo que falta, ¿no? Ok. Entonces, ¿no? Estábamos en nuestra hipotética práctica de campo, que además los hablantes de la lengua que nos interesa conocen nuestra lengua y entonces somos capaces de traducir, ¿no? Entonces, uno pregunta, bueno, ¿cómo se dice yo corro? Digo, I run. Entonces uno le pone yo corro. Luego nos vuelven a preguntar, solo para comprobar, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento en una lengua en una oración intransitiva en la lengua? Entonces le preguntan, ¿y cómo dices I die? Yo muero. Y entonces aquí ya estamos viendo que, digo, ya sabemos algo de morfología de esta lengua, ¿no? Que hay una marcación entre este participante acá
y la marcación que recibe el verbo, ¿no? Y además aparece siempre como yo, ¿no? Y entonces así ya sabemos que esta forma yo puede indicar por lo menos sujeto, y que además este yo se contrapone con la morfología verbal, ¿no? Y eso lo comprobamos, preguntamos, ¿y cómo se dice you run? Y entonces el otro dice, tú corres. Y entonces ahí ya tenemos nuestro contraste, hasta podemos segmentarlo, todo bonito, ¿no? Y entonces, en realidad, las que nos van a importar son las oraciones transitivas. Y entonces uno debe pensar, ¿no? Ejemplos súper claros de oraciones transitivas, decíamos, comer es uno, matar es otro, construir es otro, en los cuales nos va a permitir observar con más claridad el comportamiento de estos elementos en la lengua en específico, ¿no? Entonces, estas personas les van a preguntar a estos otros colaboradores, ¿cómo se dice I ate a cake? ¿No? Y entonces el otro les dice, yo como un pastel. Y entonces, otra vez, aquí yo desata exactamente el mismo proceso en el verbo y tiene además la misma forma en esta expresión nominal, ¿no? Y justo querríamos entonces construir una oración donde yo, o el elemento que es yo, cambie de situación y pueda ser el objeto directo de una oración transitiva, ¿no? Y entonces le preguntan, bueno, ya me dijiste cómo es yo como pastel. ¿Cómo podría ser la oración Juan me come? ¿No? Bueno, Juan y entonces uno dice en español, Juan me come. ¿Qué diferencia hubo ahí entre yo y el me? ¿Qué pasa ahí? Vamos, todos lo saben, nada más tienen que decirlo. Pues que se inserta ahí el complemento directo, ¿no? Y además pasa a ser un tópico justo antes del verbo. Como... Bueno, más allá de lo del tópico, que en realidad tiene que ver con la posición de los clíticos en español, no tanto por la topicalización, aunque se puede topicalizar este elemento sin duda. Lo que es importante que vean es como yo tiene una forma específica yo que detona la concordancia con el verbo, y me tiene una forma específica me, que también es la primera persona de singular. O sea, esta es primera persona de singular, esta es primera persona de singular, esta es primera persona de singular nominativo, y esta es primera persona de singular acusativo, ¿no? Y este me, además, no está detonando la concordancia con el verbo, ¿no? Sino que está detonada por el elemento Juan. Y este tiene una distinción en su forma fonológica, y además está indicando caso, ¿no? Y además de ahí, si se acuerdan, siempre se dice, ¿no? Que el sistema pronominal del español es de los pocos lugares donde todavía hay una marcación de caso para la lengua. Claramente sí hay un contraste entre nominativo y acusativo. Y entonces así, en una lengua específica como el español, estamos observando que cuando este cobra la forma de objeto de acusativo, ya no puede detonar la concordancia con el verbo, que es uno de los criterios que nos ayudan a saber qué elemento es el sujeto en nuestra lengua, ¿no? Tanto así, y esto, digamos, si están haciendo campo, pues no lo van a saber, tanto que son hispanoparlantes, pues sí lo saben. La forma Juan me como es agramatical, ¿no? Porque este me, lo que estamos intentando aquí es detonar la concordancia con el verbo, y entonces es imposible. Y entonces el nominativo, como caso, en español, tiene este prerequisito, o más bien esta condición, de detonar la concordancia con el verbo. Si encontráramos una lengua exactamente igual en su comportamiento al español, pero en ergativa absolutiva, entonces, por ejemplo, y aquí, me muero, que eso es una oración gramatical en español, y la pregunta entonces es, ¿por qué? Y y por ejemplo, te corres, ¿no? Y entonces aquí en español eso sí puede significar otra cosa, pero pensando en una lengua en ergativa absolutiva, pues uno tendría que asumir que entonces este te y este me son las formas de absolutivo, detonan la concordancia con el verbo, y entonces aquí más bien este me
Es más bien esta oración, en estos casos, sería completamente gramatical, y la gramatical sería esta de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el que detona la concordancia con el verbo, y entonces tendríamos que este se comporta exactamente igual que este. Mientras que reservamos a este otro participante como el posible elemento distinto, ¿no? Y entonces así es como en realidad tendríamos que averiguar si una lengua es ergativa absolutiva o nominativa acusativa, ¿no? Este es, digamos, como el tipo de pruebas que podemos tener, y otra vez, ¿no? Voy a insistir en eso. Cada lengua tiene diferentes recursos, que son estos que están aquí al principio, para distinguir... ¿Se está trabando? Sí, lo primero que dijo no se escuchó. Cuando empecé a subir la pantalla. Ajá. Ah, ok. Bueno, Bueno. un poquito antes. No, entonces nada más, lo único que estaba diciendo es que, y en esto es algo que hay que insistir, que cada lengua va a tener diferentes recursos para establecer estas relaciones de acá. ¿Dónde quedaron los del español falso? Acá. Entonces, cada lengua va a tener sus recursos, ¿no? Y en este caso estamos hipotetizando un español absolutivo, ¿no? En donde estos de acá detonen la marcación con el verbo cuando son intransitivos, y cuando son transitivos sean estos también los que detonan la marcación con el verbo, y entonces este es incapaz de detonarla, ¿no? Y entonces en esta condición, en este español absolutivo que acabamos de construir, me como es una oración gramatical donde podemos tener un elemento distinto, ¿no? Que no va a detonar los mismos procesos sintácticos o morfosintácticos que este medio acá, ¿no? Eso sería más o menos la manera en que podemos observar las distinciones entre una lengua ergativa absolutiva y una lengua nominativa acusativa. No sé si Iván y el resto queda todo más claro ahora. Sí, 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 muchísimo. Ok, bueno, nada más estaba leyendo, también dice Andrea y la gente de Chontal que exponen la próxima semana, entonces ya, digo, sabemos con más claridad que tenemos el tiempo que queda para terminar de explicar esto, ¿no? Es importante que en este punto quede claro en general el principio de la distinción de las relaciones gramaticales en las lenguas ergativo-absolutivas, porque, y eso es el gran conflicto, estoy a punto de decir que en realidad no hay una lengua en el mundo que se comporte de manera ergativa absolutiva únicamente, ¿no? Es decir, todo lo que acabo de decir es la caracterización de cierto tipo de cláusulas en las lenguas que tienen este comportamiento. Esto, después de haber hecho los ejemplos en español y haber cambiado los pronombres acá y obtener una oración gramatical, digo, claramente que hay un yo de todos modos, pero esto funciona para el caso, habría que decir también que en realidad ninguna lengua nominativa-acusativa es completamente nominativa-acusativa, ¿no? El español justo tiene partes donde parece comportarse más como una lengua ergativa absolutiva, pero digamos, como tenemos nuestra noción de sujeto bien estudiada y bien entendida y no nos conflictuamos con ello, en realidad para las lenguas nominativo-acusativas como que nunca entra esa duda, ¿no? Ni necesariamente se habla de una acusatividad escindida, ¿no? Con las lenguas ergativo-absolutivas, que insisto, ¿no? Son más raras en la tradición gramatical, no necesariamente en las lenguas del mundo, pero sí su tradición gramatical es mucho más contemporánea, pues sí se ha tocado este tema como una de las cosas fundamentales que tienen que ver con la ergatividad. A este fenómeno de que solo haya ciertas cláusulas que son completamente ergativas, se le llama ergatividad escindida, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que por un momento, o va a haber ciertas cláusulas que se van a comportar de manera ergativa absolutiva, y va a haber algunas otras que en realidad se van a comportar de manera nominativa acusativa, ¿no? Las lenguas mayas hacen eso justo, ¿no? Entonces, bueno, para distinguir esta condición de ergatividad y de escindida, ¿no? Hay que decir que el criterio que nos ayuda a observar con más claridad cuando una lengua se comporta de manera ergativa absolutiva y cuando se comporta de nominativa acusativa, asumiendo que sus relaciones gramaticales básicas son las de ergativo absolutivo, es que
entre más transitivas son las oraciones, ¿se acuerdan? Digo, con algunos supongo que sí lo vimos porque llevaron español el año pasado conmigo. Hablábamos de de unos criterios de transitividad, que eran los criterios de transitividad de Hopper y Thompson. Sí lo vimos, ¿no? Bueno, Frida asintió. Frida, ¿nos lo puedes explicar, por favor? ¿O te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Digo, también se vale decir que no te acuerdas, ¿no? De acuerdo que lo vimos, pero no. Ok, bueno, no importa. O sea, lo que básicamente significa, y regresando a esta discusión de lingüística funcionalista, lo que hacen Hopper y Thompson es establecer una serie de criterios que, bueno, más bien, establecen que la transitividad, sobre todo en términos semánticos, es un continuo, ¿no? O sea, otra vez, regresamos a nuestras categorías prototípicas. Entonces, hay una parte que es la parte más altamente transitiva y va a haber expresiones que son menos transitivas. Y lo que hacen es establecer una serie de criterios con los cuales uno puede decir, ah, claro, esta es una oración mucho más transitiva y esta es una oración mucho menos transitiva, ¿no? ¿Qué criterios en general se emplean? Bueno, tiene que ver el aspecto del verbo, la capacidad de distinguir quién es el agente y quién es el objeto, que además sean dos participantes distintos, que nuestra acción sea télica y perfectiva, ya había dicho aspecto, que haya una condición de voluntad respecto de la persona que esté ejerciendo la acción, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, digamos, con esa serie de elementos lo que hacen estos autores es establecer unos parámetros a través de los cuales uno dice, ah, esta cláusula es mucho más transitiva y esta cláusula es mucho menos transitiva, ¿no? El español, esta diferencia de transitividad opera en todos lados. El complemento de régimen prepositivo, por ejemplo, es una forma de objeto mucho menos transitivo que el objeto directo, ¿no? Los objetos humanos animados específicos, además casi siempre humanos, son mucho más prototípicamente objetos directos y entonces es en ellos los únicos donde tenemos la marca de caso acusativo, que es esta A, que, bueno, insisto, dependiendo del lingüista, les dirá si es preposición o marca de caso. Yo soy de los que decimos que es marca de caso, ¿no? Y entonces justo estos criterios, o unos criterios muy parecidos, son los que distinguen al comportamiento ergativo absolutivo en las lenguas ergativas absolutivas de su parte nominativa acusativa. Y entonces, en estas lenguas, las cláusulas más transitivas, es decir, que cumplan los criterios de transitividad más altos, van a tener un comportamiento ergativo absolutivo. Mientras que las cláusulas que tengan una transitividad más baja pueden tener un comportamiento nominativo acusativo, ¿no? Y ahí, en realidad, es donde está el conflicto más grande de la gramática de estas lenguas. Bueno, conflicto por ponerle un problema, conflicto para nosotros, para entenderlo. O sea, pueden estar las dos cosas en la misma lengua. Ajá, en realidad la idea es esa, que las dos cosas están en la misma lengua, pero que hay criterios que nos ayudan a determinar cuándo aparece una marcación y cuándo aparece la otra, ¿no? Okay. Entonces, o sea, y el criterio general es las oraciones más transitivas van a recibir para las lenguas ergativo-absolutivas una organización de sus relaciones gramaticales que es ergativa-absolutiva. En cambio, cuando tienes en esta lengua o en estas lenguas una oración que es menos transitiva, van a recibir una marcación nominativo-acusativa. A lo mejor lo único que hay es específicamente, pensando en una marcación de caso, un caso nominativo que te ayuda a distinguir al participante ese, ¿no? Y entonces ahí es donde uno va a empezar a saltarle o va a empezar a ver diferentes tipos de comportamientos, ¿no? Bueno, en realidad lo que hace Gibbon en esta parte de su texto es establecer, ¿no? Decir justo, cuando tenemos oraciones muy transitivas va a ser ergativo absolutivo, cuando tenemos oraciones muy poco transitivas es nominativo acusativo, ¿no? Y entonces los parámetros que utiliza él, que en realidad son muy parecidos a los de Hopper y Thompson, para decir cuándo es muy transitivo y cuándo no es tan transitivo, son justamente estos, con la salvedad de que además distingue entre transitividad sintáctica y transitividad semántica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la transitividad sintáctica en las cláusulas simples, ¿no? O sea, donde no hay oraciones subordinadas, la más transitiva es la que tiene dos elementos, que es lo que llama el transitivo acá, y la menos transitiva es la intransitiva, ¿no? Aquí hasta parece un poco redundante. Cuando tenemos pasivas que detransitivizan, es más
transitivo, uno que tenga como tópico al agente, que uno que tenga como tópico al no agente. Y va a ser mucho más transitiva si tenemos un cambio hacia antipasiva, las que tienen como tópico al paciente, que las que tienen como tópico al no paciente. En realidad estos tres criterios son medio raros, ¿no? Los que son los más comunes y que se utilizan mucho más para distinguir transitividad alta y baja en general en lingüística, son estos de acá abajo que llama transitividad semántica, ¿no? Entonces, el elemento, él no tiene reparos en usar sujeto y objeto para hablar de las relaciones gramaticales ergativas absolutivas, entonces aquí también lo pone. Yo tendría más reparo, por eso evito decir siempre entre comillas, ¿no? Más bien procuro decir siempre entre comillas. Bueno, pero lo que dice él es que el elemento agentivo, que es el que puede ser sujeto, va a ser más transitivo cuando justo esté marcado el agente como sujeto que cuando no esté marcado como sujeto. Y en este caso más bien sería cuando esté marcado como ergativo, ¿no? La afectación del objeto, que también es uno de los criterios de Hopper y Thompson, es que entre más afectado esté, tanto así que incluso pueda haber cambiado su estado, va a ser más transitivo que cuando está menos afectado, ¿no? Entonces, comerse una pizza en su totalidad es mucho más afectado que solo comerse una parte de la pizza. Romper completamente, no sé, mi celular, es mucho más transitivo que simplemente dañarlo tantito, que tenga una cuarteadura, ¿no? A eso se refiere con afectación del objeto. El que es muy, muy, muy importante para la distinción de la ergatividad escindida, sobre todo en lenguas mayas, aunque no solo, y ahorita que Naxieli nos cuente si así funciona el vasco, ¿no? Es que los que son perfectivos, que además suelen ser, o sea, los elementos que están en pasado, por ejemplo, son mucho más transitivos que los que son imperfectivos. Es decir, por ejemplo, los que están en presente o los que están en futuro. Es evidente, en términos de codificación cognitiva del mundo, que si uno observa la acción como ya acabada, y hubo una afectación de un elemento, entonces en realidad ese elemento ya fue completamente afectado y ya podemos reportar su cambio de estado. En cambio, si está pasando apenas, no sabemos si en realidad ese elemento está completamente afectado o no. Y por eso es que las formas imperfectivas bajan la transitividad, ¿no? Otra que es bastante común utilizada en estas distinciones es la modalidad entre los mundos factuales, es decir, específicamente donde podemos comprobar que las cosas suceden, y los mundos hipotéticos, en donde simplemente hipotetizamos justo qué son las cosas que pueden suceder, y entonces no podemos comprobar si mi celular se rompió o no, por ejemplo, ¿no? Entonces también ahí es más transitivo el mundo factual que los mundos hipotéticos, ¿no? Y bueno, habla también de un criterio pragmático de topicalidad y no topicalidad, que en realidad está cruzado también con todo esto, ¿no? Por eso ni lo menciono yo. ¿Estos criterios en general quedan claros? ¿Me podrías repetir el primero, por favor? El primero de toda la lista. Este de... No, el de transitividad semántica. Ah. Por favor. Ok, entonces justo es que el elemento codificado como sujeto en estas lenguas, otra vez entre comillas, como sujetos, en realidad el que esté marcado como absolutivo, más bien como ergativo, perdón, en las oraciones transitivas, es más prototípicamente transitivo si ese elemento es agentivo a que si es no agentivo. Y lo mismo en español, solo que marcado como nominativo, ¿no? Es más transitivo un elemento que es sujeto, que es agentivo, que uno que es no agentivo, ¿no? Entonces, esa es la distinción que habría que hacer. No sé si queda claro. Sí, gracias. Ok. A estos criterios que establece Gibbon para hablar de una alta transitividad, que insisto, en realidad están muy fundamentados en lo que proponían Hopper y Thompson en los 80 respecto a la alta y baja transitividad, que también es un texto bastante bueno, si quieren se los pongo también en el grupo por si tienen tiempo de leerlo. Son estos criterios de Silverstein que también él específicamente se ha metido a estudiar un montón de comportamientos de lenguas ergativo-absolutivas y entonces digamos que es alguien que reconoce muy bien cómo se comportan estas lenguas, ¿no? Y entonces lo que él dice es que hay una condición de estos criterios para distinguir de los comportamientos ergativo-absolutivos de los nominativo-acusativos en las lenguas ergativo-absolutivas. Entonces que, por ejemplo, es mucho más común
que se comporten como ergativo absolutivos cuando tenemos la presencia de una frase nominal que cuando tenemos un elemento pronominal o un pro chico o un pro grande, ¿no? Que estas son categorías gramaticales generativas. Entonces, es decir, si podemos identificar en términos del discurso y enunciamos claramente quién es ese participante a través de una frase nominal, es mucho más probable que el comportamiento sea ergativo absolutivo que si simplemente aparece realizado a través de una marcación pronominal, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. También respecto a estos participantes, si son indefinidos, es mucho más probable, y esto está muy raro, que sean... no, perdón, es que yo estoy leyendo mal la jerarquía. Es cuando son pronominales, cuando es más probable que tengan un comportamiento ergativo absolutivo, que tengan un comportamiento ergativo absolutivo cuando tienen la frase nominal. Es mucho más probable que el comportamiento sea ergativo absolutivo si hay una definitud en esa frase nominal a que si hay una marcación de indefinitud, ¿no? Porque, y otra vez, eso está relacionado con la alta transitividad. Es mucho más fácil observar cómo se afecta un elemento cuando lo conocemos y lo podemos identificar que cuando simplemente hablamos de una cosa ahí medio sustancia que no sabemos exactamente qué es, ¿no? También, justo cuando son singulares, es mucho más sencillo que tengan el comportamiento ergativo absolutivo que cuando son plurales. ¿Por qué? Porque también es mucho más sencillo reconocer un elemento único afectado que una pluralidad de elementos. Y finalmente, también hay un reconocimiento, y esto es importante porque algunas lenguas mayas distinguen comportamiento ergativo absolutivo en primera y segunda persona, pero no para tercera, es que justo los dos participantes de la conversación, o sea, primera persona y segunda persona, tienden más a desatar el comportamiento ergativo absolutivo que los elementos de tercera persona, ¿no? Entonces, estos, que digamos son prototípicamente menos transitivos porque es el resto del mundo, son mucho más difíciles de que desaten este comportamiento porque pues, son mucho más identificables las personas que están hablando, siempre, ¿no? Entonces esto justo también puede ser un criterio que reorganice las relaciones sintácticas entre ergativo absolutivas y nominativo absolutivas, ¿no? Y bueno, la cosa es que el criterio que parece ser el más general para estas lenguas es el de perfectividad. Y justo las lenguas mayas van a tener un comportamiento que tenga este criterio de perfectividad, ¿no? Bueno, ya que se va a acabar la clase, perdón, me voy a saltar el ejemplo de Urdu, pero si lo quieren, bueno, ahí está glosado para que le echen el ojo, y justo me voy a pasar a unos ejemplos de Chol, ¿no? ¿Todos están viendo los ejemplos de Chol? Sí. Ok. Sí. Entonces, aquí el criterio de distinción es que la distinción se hace entre perfectivos e imperfectivos. De tal manera que justo aquí va a ser importante que veamos que, por ejemplo, la lengua tiene un marcador perfectivo, aquí chi, y aquí también en esa perspectiva chi, y un imperfectivo mi, y otro imperfectivo mi, ¿no? En realidad aquí, por eso están organizados de esta manera. Y entonces aquí lo que tenemos es una oración transitiva y una oración intransitiva. Entonces tenemos, aquí es donde aparecen los juegos A y B, que, insisto, es la tradición de glosa de las lenguas mayas. Entonces nada más déjenme ver exactamente bien cuál es el juego A. Ya, el B Profe, se anda trabando. Oh, no. A ver, ¿se escucha bien ahí? ¿O sigue trabándose mucho? Hola, hola. No se oye. Ok, bueno. ¿Ya está mejor ahí? Sí. Ya. Ok. Bueno, entonces ya, además ya solo falta este ejemplo y acabamos. Entonces,
paciencia, por favor. Ok. Entonces, bueno, además ya viendo los ejemplos, queda claro más bien que el juego B es el absolutivo y el juego A es el ergativo. Entonces, eso, los que están trabajando con lenguas mayas, apúntenlo porque es fundamental que quede claro, ¿no? Juego A, ergativo, juego B, absolutivo. Bueno, entonces tenemos en estas primeras oraciones perfectivas una oración transitiva, tú me abrazaste, en este caso no es prototípicamente tan transitiva, pero es un buen ejemplo, y yo duermo, ¿no? Que esa sí es completamente intransitiva. Entonces, fíjense, tenemos esta marca chi de perfectivo y el verbo mec, que es el abrazar, ¿no? Y este verbo, además, lleva una indicación de transitividad, como ya habíamos visto para el jacalteco, que también tenía marcas de transitividad e intransitividad en la palabra verbal. Entonces aquí dice, esto además es un verbo transitivo, ¿no? Probablemente el verbo sea meque. Y entonces, tenemos que en la primera parte de la palabra verbal va a aparecer el juego A que indica ergativo, y entonces es segunda persona. Y yon, como sea que se diga, es el juego B que está indicando primera persona. Y entonces, el absolutivo, en este caso, nos va a indicar el uso, perdón, el O de la oración transitiva, y el ergativo, que es el juego A, nos va a indicar el A de la oración transitiva. Entonces, esto a la hora de traducirlo al inglés o al español es, tú me abrazaste, ¿no? Además es importante que vean que está con un comportamiento perfectivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, una oración intransitiva va a tener exactamente el mismo comportamiento que la anterior si está en perfectivo. Entonces, chi, weiji, yoin, es el verbo weiji, es dormir, yoin es exactamente la misma marca que teníamos acá, es decir, el juego B, y aquí está indicando al único participante de la oración intransitiva. Entonces, traducir esto a español o inglés es yo dormí. Este ejemplo ya se ve con claridad cómo están alineados los participantes. Sí, mejor. ¿El resto también lo está viendo con claridad? ¿O al menos mejor? Sí, creo que sí. Sí. Ok. Sí, Bueno, vamos a tomar todo eso sí como que vamos bien. Entonces, o sea, justo, nada más observen cómo el juego B, que es este join, que significa primera persona absolutivo, es el que se utiliza tanto para el objeto de la oración transitiva como para el sujeto de la oración intransitiva. Eso es el comportamiento ergativo absolutivo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos oraciones que son imperfectivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en 2A una transitiva que está en imperfectivo, se marca con este mi de acá, y entonces otra vez. Aquí seguramente hay un cambio por el fonológico, no me voy a meter en eso, pero fíjense cómo durante las oraciones transitivas, incluso imperfectivas, el comportamiento sigue siendo nominativo acusativo, ¿no? Entonces tenemos el juego A de la segunda persona, el juego B de la primera persona, y el verbo mec, que ya no tiene marca de transitividad, eso sí cambió, porque está en imperfectivo, y entonces esto se traduce simplemente como tú me abrazas. Y sin embargo, cuando el verbo güey es dormir, perdón, es intransitivo y está en imperfectivo, fíjense cómo aquí aparece el juego A. A diferencia de este, donde aparecía el juego B, aquí está comportándose como si este y este fueran exactamente el sujeto de la oración, tanto aquí como acá. ¿Qué es lo que cambió? El aspecto del verbo. Los perfectivos, que son los más transitivos, marcan siempre el juego B en las oraciones intransitivas, mientras que cuando este mismo verbo es imperfectivo y por lo tanto es menos intransitivo, a pesar de que ya por definición es mucho menos transitivo, porque es un verbo intransitivo, ¿no? Lo que va a aparecer es la marca de ergativo. Y entonces aquí en realidad el comportamiento, uno podría decir, esto es una lengua nominativa acusativa, ¿no? Lo que cambió
lo que organiza estas diferencias es el aspecto del verbo. Y eso va a ser algo bastante común en las lenguas mayas, y yo supongo, ¿no? Y ahorita, insisto, Naxieli nos responderá, si también el vasco tiene este comportamiento. Con respecto a lo de perfectivo e imperfectivo, Ajá. no he llegado tan lejos, perdón. Pero, bueno, no sé si sepas entonces si justo tiene ergatividad escindida el vasco. Sí, es que hasta donde he visto, bueno, por ejemplo, en los verbos, lo que ocurre es que ahí utilizan muchísimo un verbo que es ucan. Entonces, es justo como un auxiliar. Ajá, o sea, por ejemplo, si nosotros queremos decir como corro, o sea, el ejemplo que había puesto sería como corrica editen dut, ¿no? Y ahí en el dut está clasificado que se habla de una primera persona del singular, y el egiten va a ser el que va a recibir todas las marcas de tiempo y demás. No entiendo bien qué es lo que quieren en este momento que explique. Ok, no te apures y mejor esperemos a que nos subas los datos, ¿vale? Mejor. Perfecto. Entonces, más bien la pregunta es, esta distinción que se ve aquí del comportamiento de la lengua con las formas perfectivas, donde claramente el alineamiento, bueno, digo claramente, espero que sea claro, ¿no? Es ergativo absolutivo, ¿no? Y esto lo sabemos porque este John de acá y este John de acá aparecen tanto en la oración intransitiva como en la oración transitiva, cambia cuando cambia el aspecto del verbo, ¿no? Entonces decíamos, el que es transitivo, de todos modos, va a intentar mantener esa forma de marcación negativa absolutiva. Y este, que está así en el límite contrario de la transitividad, según los criterios que estábamos viendo, cambia su dinámica de alineamiento y entonces ya no aparece lo que tendríamos que esperar regularmente, que sería este on de acá, sino aparece este a, que en realidad indica la segunda persona del ergativo. Entonces, en la medida en que esta oración es muy poco transitiva para la lengua, y en realidad en criterios generales sería muy poco transitiva en cualquier lengua, va a cambiar la manera en que se comporta y va a traer al participante, más bien a la marca de ergativo, para hablar del único participante de esta oración. Justo es a esto lo que le llamamos ergatividad escindida. No sé si se logre ver bien el caso. Sí. El resto, ¿cómo ven? ¿Sí se entiende? ¿Se comprende más o menos por dónde va? Sí. Ok, bueno, entonces, justo a tiempo para la clase, ¿no? Entonces, justo la parte que faltaba especificar de la palabra verbal era justo decir qué tipo de alineamiento tiene y entonces qué marcación morfológica va a recibir el verbo en las lenguas que están estudiando, ¿no? Por ejemplo, todos quienes están estudiando Tojolabal, Chol, Maya Yucateco, Tenec, Chontal, esas 5 lenguas van a tener un comportamiento ergativo escindido, ¿no? Y entonces hay que también observar y documentar en dónde o bajo qué criterios el comportamiento es ergativo absolutivo. Yo supondría que serían las perfectivas, y en qué participantes o en qué tipo de cláusulas cambia este tipo de alineamiento para irse a un comportamiento nominativo acusativo, ¿no? Y entonces ahí uno tendrá que decir, ¿no? Por ejemplo, en esas lenguas, cuando tenemos el juego A, que es el general, el juego de ergativo, entonces va a aparecer como, entre comillas, sujeto de la oración bajo estas condiciones, ¿no? El juego B va a aparecer como sujeto de la oración bajo estas otras condiciones. Y así ya podemos tener ahora sí una descripción mucho más cerrada del comportamiento del verbo de la lengua en sus términos morfológicos, y ya no solo morfológicos, sino también con un poco de sintaxis y de las relaciones gramaticales que hay a su interior. Entonces, también por eso es que era tan importante este tema, ¿no? No sé si queda claro. Sí, ya quedó más claro. Y Sí. yo tengo una duda. Sí. En el zapoteco la clasificación, bueno, los prefijos para marcar los verbos se clasifican en juego 1 y juego 2. ¿Tendrá que ver también con esto?
La verdad lo dudo, porque hasta donde yo recuerdo y lo que he leído, es el zapoteco y en general las lenguas otomangues son en nominativo acusativas. Entonces no sé si la distinción más bien tenga que ver con un criterio morfológico. Habría que ver, no lo sé, pero bueno, también me pongo a investigar un poco y les digo, ¿no? Pero no creo que tenga que ver con ello. Sí, vale, porque lo estuve leyendo y también como que me confundí un poco. ¿Me puedes pasar específicamente ese texto entonces para leer ese y explicar ese? Sí, vale. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay dudas, pues justo tenemos 3 semanas de vacaciones. Nos veríamos hasta el 31 de julio y la idea es que quienes no hayan expuesto la parte del sustantivo, aprovechemos esa clase para la exposición de sustantivo. Más bien, a ver, la clase que viene vamos a aprovecharla solo para la exposición. Entonces, los que ya hayan expuesto sustantivo van a tener que después explicarnos un poco de la palabra verbal, y los que no hayan expuesto todavía nada van a exponer entonces la parte del sustantivo y la parte de la palabra verbal, ¿no? Tienen 3 semanas para hacerlo. eh, Digo, tampoco utilicen sus vacaciones solo para eso, pero hay tiempo, y entonces lo mismo de siempre, ¿no? Si tienen dudas, lo que sea, pues con gusto lo vamos resolviendo, y pues la idea es justo que ya haya una descripción un poco más amplia para dentro de 3 semanas, ¿no? ¿Con eso hay alguna duda? No. No. Ok, bueno, entonces nos vemos en 3 semanas, pasen buenas vacaciones, no se contagien, sigan guardados en casa, ¿no? Y pues nos vemos a finales de mes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, disfruten Gracias, sus hasta luego. vacaciones. Gracias. Gracias.